¿80.000? ¿De verdad vas a sacarlos hoy? Preguntó la voz grave de Octavio al otro lado del salón. Tengo sus claves. Si lo hago ahora, ni se enterará hasta final de mes, respondió mi hijo. La cuchara se me cayó dentro de la olla de lentejas y golpeó el acero como un disparo. No me vieron, pero yo sí los vi a ellos reflejados en el cristal del horno. Mi propio hijo, inclinado sobre el portátil, y su suegro, con una copa de vino en la mano, decidiendo en qué iban a gastarse los ahorros de toda mi vida como si estuvieran eligiendo azulejos. Si alguna vez te falló la sangre y no supiste qué habrías hecho en mi lugar, quédate conmigo y cuéntamelo en los comentarios. Me llamo Mateo Roldán. Tengo 69 años y durante 42 trabajé como cerrajero en Bilbao. No uno de escaparate fino y reloj de oro, sino de los de mono azul, manos negras, olor a hierro caliente y rodillas que crujen al levantarse. Abrí persianas atascadas a las 6 de la mañana, cambié cerraduras después de robos, soldé rejas, reparé cierres de comercios y fabriqué llaves para media ciudad. Mi mujer, Elvira, llevaba las cuentas. Yo decía que ella era la cabeza y yo las manos. Sin ella, yo habría cobrado tarde, pagado mal y perdido el taller mucho antes de que me lo quitara la artrosis. Elvira murió hace 7 años. Cáncer de páncreas. Rápido, cruel, sin darnos tiempo ni a mentirnos con esperanza. Después de enterrarla, la casa dejó de ser casa. El pasillo seguía oliendo a su colonia de domingo. En la cocina seguía colgada la taza astillada en la que desayunaba café con leche. En el cajón del dormitorio estaba su pañuelo azul, doblado con esa precisión suya de mujer que podía ordenar hasta el dolor. Yo me sentaba en el borde de la cama y oía el silencio como si alguien estuviera usando una radial dentro de mi cabeza. Mi hijo Iván apareció entonces con esa voz suave que ponen los hijos cuando creen que están siendo buenos. Aita, no puedes seguir solo en ese piso tan grande. Vente con nosotros a Valencia. Aquí tienes la habitación de abajo. Baño propio. Patio. Más sol. Y Leire te adora. Leire, mi nieta, tenía 8 años entonces y unos ojos grandes, oscuros, igual que su abuela, cuando estaba a punto de decir una verdad incómoda. Era lista, curiosa, y se empeñaba en que yo le enseñara a abrir candados viejos con ganzúas de juguete. Solo para aprender, Aitite, me decía. Ella fue la razón de que aceptara. Vendí el piso de Santuchu. No era un palacio, pero era mío. Había terminado de pagarlo después de 20 años de madrugones, urgencias y festivos trabajados. Tras impuestos, notaría y cancelar 4 cosas pendientes. Me quedaron 198.000 euros. Sumados a mis ahorros del taller y a un plan modesto que Elvira me había obligado a mantener incluso cuando yo quería sacar dinero para arreglar la furgoneta, me puse con algo más de 230.000. No era fortuna de empresario. Era una vida entera convertida en cifras. Cada dedo cortado, cada agosto sin vacaciones, cada domingo que dije, otro encargo y cerramos. Todo eso estaba ahí. Me mudé a la urbanización donde vivían Iván y su mujer, Claudia, a las afueras de Valencia, en una de esas zonas donde todas las casas parecen sacadas del mismo catálogo caro. Piedra clara, setos recortados, cocinas enormes y una obsesión enfermiza por parecer más rico que el vecino. La habitación de abajo era correcta. Cama individual, armario blanco, un baño pequeño y una ventana que daba al lateral de la piscina. Para que tengas intimidad, me dijeron. Sonaba generoso. También resultó útil. Me apartaban con educación. Pronto encontré mi lugar en la maquinaria de la casa. O, mejor dicho, ellos encontraron el mío. Yo madrugaba, preparaba desayunos, llevaba a Leire al colegio, la recogía, la ayudaba con los deberes, la esperaba en ballet, me encargaba de la compra, del perro y de casi todas las cenas. Iván trabajaba como jefe de obra para una promotora mediana. Claudia llevaba la comunicación digital de varios restaurantes y marcas de lujo. Siempre estaban cansados, siempre con el móvil en la mano, siempre corriendo hacia un sitio donde, en apariencia, se jugaban el futuro. Yo creía que les estaba ayudando. Durante años, eso me bastó. Además, cada mes les daba mi pensión completa, 1.950 euros, para gastos, para luz, para comida, para lo que haga falta, decía yo. Siempre respondían con la misma comedia.
No hacía falta, Mateo. No, de verdad, déjalo. Bueno, si insistes, nos viene bien para cuadrar. Y lo cogían, cada mes, sin faltar uno. 6 años y 2 meses. Hice la cuenta una vez, ya tarde. Más de 140.000 euros entregados a esa casa, aparte de mi tiempo. Nunca pedí facturas, nunca pregunté en qué se iba. Era mi hijo. La confianza, cuando nace de la sangre, tarda demasiado en aprender a defenderse. El suegro de Claudia, Octavio Valcárcel, aparecía algunas veces. Constructor, inversor, conseguidor, como quisiera llamarse esa clase de hombre que no pisa barro, pero siempre huele a obra y a dinero ajeno. Llevaba trajes demasiado perfectos para el calor de Valencia, relojes pesados y una sonrisa de las que no llegan a los ojos. Tenía la costumbre de entrar en cualquier salón como si le perteneciera. A mí nunca me habló mal, ni falta que le hacía. Su desprecio estaba en los detalles, en no mirarme cuando me daba los buenos días, en llamarme el padre de Iván en vez de por mi nombre, en preguntarle a Leire si seguía entretenida con su abuelo Manitas, como si yo fuera un pasatiempo barato. Yo le soportaba por ella y por la niña. Elvira siempre decía que hay gente a la que se le ve el hambre antes que la cara. Octavio era de esos. Todo reventó un miércoles de octubre, día gris, húmedo, pesado. Yo estaba en la cocina haciendo lentejas, porque Leire tenía examen al día siguiente y siempre rendía mejor si cenaba algo caliente. Creía que la casa estaba vacía. Claudia había dicho que tenía una comida con clientes y que luego se iría directa a una sesión de fotos de una carta nueva. Iván no volvía hasta las 8. Pero a media tarde oí el portón del garaje y voces en el salón. Reconocí la de Octavio primero, luego la de Iván. Si queréis entrar en el proyecto del local, necesitáis 80.000, ya dijo Octavio. La licencia se mueve esta semana. El traspaso no va a esperar. No tengo esa liquidez ahora mismo, respondió Iván. Entre la hipoteca, el coche y el préstamo de Claudia, y el dinero de tu padre, ¿qué? Cortó Octavio. Lo tiene parado. A su edad, ¿para qué quiere más de 200.000 euros muertos de risa? Hubo un silencio tan limpio que oí hervir las lentejas. No puedo cogerlo así como así, murmuró mi hijo. No sonó indignado, sonó tentado. No lo vas a coger, repuso Octavio con paciencia de depredador. Lo vas a adelantar. Él vive aquí, come aquí, usa vuestra casa, vuestra luz, vuestro tiempo. Lo mínimo es que ayude a la familia a crecer. Además, me dijiste que conservas las claves por si alguna vez pasa algo. Mi mano se clavó en el mármol de la encimera. Sí, dijo Iván, en voz más baja. Las tengo. Hay frases que llegan como cuchillo. No hacen ruido al entrar. Solo te dejan frío. Yo le había dado esas claves 2 años antes, cuando me operaron de la cadera, por si pasa algo mientras estoy ingresado. Aita. Nunca las cambié. Por comodidad, por confianza, por estupidez. Ponle el nombre que quieras. Ese día descubrí que la ingenuidad también deja cicatriz. Haz la transferencia hoy, sentenció Octavio. Cuando todo esté en marcha, ya se lo vendes como una inversión para Leire. Protestará 2 días y luego se callará. Los viejos siempre gruñen, pero acaban cediendo. La cuchara se me resbaló, cayó dentro de la olla y luego al suelo. El golpe resonó en toda la cocina. ¿Hay alguien?, preguntó Octavio. Será mi padre, dijo Iván. Y ya lo oí levantarse. No esperé. Me fui por el pasillo hasta mi cuarto con ese sigilo torpe que solo puede tener un hombre mayor intentando no parecer mayor. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Miré mis manos. Temblaban tanto que tuve que apretarlas entre las rodillas. Mi hijo tenía mis claves. Mi hijo iba a sacar 80.000 euros. Mi hijo acababa de escuchar cómo llamaban muerto de risa al dinero que yo había arrancado al mundo con 40 años de trabajo y no había dicho ni una vez ni hablar. Llamó a la puerta. «Aita, ¿estás ahí?» Sí, respondí, tragándome la voz. ¿Te pasa algo? Me duele la cabeza. Queríamos comentar una cosa de la casa, nada importante, lo del patio y unas mejoras que nos beneficiarían a todos. Ya estaban ensayando el disfraz. El robo vestido de proyecto común. Hoy no, Iván, estoy cansado. Hubo una pausa breve. Vale, luego hablamos. Esperé a oír el coche de Octavio salir. Entonces saqué el móvil y llamé al banco. Tardaron una eternidad en atenderme. Cuando por fin
respondió una mujer con voz serena. Fui al grano. Necesito cambiar las claves de acceso, todas, y activar doble verificación. Y quiero que cualquier movimiento superior a 500 euros requiera confirmación telefónica conmigo. La empleada fue eficiente, amable, acostumbrada quizá a escuchar el miedo metido dentro de frases prácticas. Me guió por todo el proceso. Nuevas contraseñas, nuevo PIN, restricción para transferencias. Y cuando parecía que ya estaba, soltó la frase que me dejó sin aire. Señor Roldán, tengo que informarle de que hay una transferencia online pendiente por importe de 80.000 euros, iniciada hace 23 minutos. El sistema la ha bloqueado por actividad inusual. ¿Autoriza usted la operación? 23 minutos. Mientras yo hacía la comida, mientras ellos todavía estaban en el salón hablando de hablar conmigo. No dije. No la autorizo. Bloquéenla y dejen constancia de que cualquier nuevo intento es fraudulento. Colgué y me quedé sentado en la cama, con el móvil en la mano y el corazón rebotando dentro del pecho como un puño atrapado. No lloré. La traición más honda no siempre hace llorar. A veces te vuelve de piedra. A la mañana siguiente salí de casa antes de que amaneciera. Necesitaba pensar lejos de esas paredes. Acabé en una cafetería de Ruzafa que Elvira y yo habíamos descubierto el primer invierno en Valencia, uno de esos sitios pequeños con sillas desparejadas, tartas caseras y camareros que todavía saludan sin mirar antes quién eres. Pedí café solo y tostada, aunque no tenía estómago para nada. Allí me vio Amparo Vidal. Amparo había sido amiga de Elvira en un taller de lectura del centro cívico. 72 años, pelo blanco muy corto, gafas de montura roja y una manera de mirar que desnudaba las mentiras sin necesidad de levantar la voz. Viuda, jubilada de instituto, la clase de mujer que no tiene un segundo para tonterías, y precisamente por eso te cuida mejor que nadie. Mateo dijo, dejando el bolso en mi mesa sin pedir permiso. Tienes cara de haber dormido en un arcén. ¿Qué ha pasado? No sé si fue porque olía a alguien del tiempo en que Elvira seguía viva, o porque hay días en los que uno ya no puede sostener la fachada ni delante del camarero, pero se lo conté todo. Lo de las claves, lo de Octavio, lo de la transferencia, lo de la frase «a su edad», lo de los 140.000 de mi pensión que yo mismo había entregado como si estuviera pagando el alquiler de mi propia humillación. Amparo escuchó, sin interrumpirme. Al terminar, apoyó la taza en el plato con un clic seco. Eso no es un malentendido, Mateo. Eso es abuso financiero de manual. Es mi hijo, y era el hijo de Elvira también. Y te aseguro que si te estuviera viendo, te cruzaba la cara por seguir llamando malentendido a que te vacíen la cuenta. Tragué saliva. Aún me costaba nombrarlo. Amparo respiró hondo y cambió de tono. En mi edificio hay un piso pequeño en venta. El dueño se ha ido a una residencia porque se ha marchado con su hermana a Castellón. No es de lujo. Es un segundo con ascensor, 2 habitaciones, salón luminoso y un balcón mínimo donde caben 2 macetas y un hombre con ganas de respirar. Lo enseñan mañana. Si te interesa, te acompaño. La idea me dio miedo y alivio a la vez. ¿Cuánto piden? 112. Pero quieren cerrar rápido. Igual por 95 lo sacas. Comprar así, de golpe. Amparo alzó una ceja. ¿Te da más miedo comprarte una casa con tu dinero o seguir durmiendo bajo el mismo techo que un hijo que ya intentó mover 80.000 sin tu permiso? A veces la verdad llega con voz prestada. Volví a la urbanización a mediodía. Iván estaba esperándome en el salón, con el portátil cerrado y una inquietud visible en la pierna derecha. La movía arriba y abajo como hacía de niño antes de mentir. Tenemos que hablar. Me senté frente a él. Claudia apareció al poco, apoyada en el marco de la puerta, brazos cruzados, expresión fría. Hablemos, dije. Iván carraspeó. Octavio nos ha propuesto entrar en un local muy bueno, en el centro. Sería para abrir un gastrobar con una marca potente detrás. Lo llevaría Claudia en la parte de imagen y contactos. Es una oportunidad enorme. Necesitamos una ayuda inicial. Te lo devolveríamos. Con intereses si hace falta. ¿Cuánta ayuda? 80.000. Lo dijo rápido, como quien arranca una tirita. ¿Intentaste transferir ayer ese dinero desde mi cuenta? Su cara cambió por fases. Sorpresa,
Rabia, culpa, defensa. ¿Qué? El banco me llamó. Había una transferencia pendiente hecha con mis claves antiguas. Miró a Claudia. Claudia miró al suelo un segundo, suficiente para delatarse. Aita, yo iba a hablar contigo. No te he preguntado eso. Te he preguntado si lo intentaste. Entré para mirar si había saldo suficiente, dijo. Se me pudo quedar preparado. Fue un error. Un error. 80.000 euros preparados por error. ¿Se te quedó preparado? ¿Como quien deja el horno encendido? No lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga, Iván? Como una muestra de amor. Claudia intervino con esa voz pulida que usan quienes creen que la educación puede blanquear cualquier bajeza. Mateo, creo que deberíamos ser sinceros todos. Tu pensión no cubre realmente el coste de tenerte aquí, entre comida, agua, electricidad, el uso de la casa, la atención que requiere una persona mayor. La miré y no terminé de reconocerla. Llevaba 6 años cocinando su cena, esperando a su hija a la salida del colegio y doblando la ropa que dejaba sobre el sofá, y aún así era capaz de decir, tenerte aquí, como si yo fuera un aparato viejo enchufado todo el día. ¿Atención? Repetí despacio. No es un reproche, solo que a veces no ves el esfuerzo que hacemos nosotros. No respondí. No hacía falta. De pronto todo encajó. Las cenas de compromiso, las veces que llegaban tarde sin avisar porque ya estabas tú, los viajes de fin de semana que podían hacer tranquilos porque contaban con el abuelo. Yo no vivía con ellos. Yo les sostenía la casa mientras ellos me cobraban por ello. Subí a mi habitación, cerré la puerta y llamé a Amparo. ¿Sigue en pie lo del piso? Sí. Quiero verlo hoy. Te recojo en 20 minutos. Lo vi esa misma tarde. Edificio de los años 70, fachada sin glamour, vecinos de verdad, no decorado. El piso era pequeño, pero la luz entraba limpia por 2 ventanas amplias. Había una pared del salón ideal para poner un banco de trabajo. La cocina necesitaba mano, pero la fontanería estaba decente. El baño era antiguo, aunque firme. Lo más importante, al cerrar la puerta sentí algo que no había sentido en años. Silencio sin vigilancia. Me lo quedo, dije. Amparo no sonrió. Solo apretó mi brazo. Eso quería oír. A la mañana siguiente fui a la gestoría y luego a la notaría. Todo legal, limpio, documentado. Hicimos oferta de 96.000. Aceptaron porque querían firmar antes de fin de semana. Yo transferí el dinero desde mi cuenta nueva, con doble verificación, y cuando me entregaron las llaves, el metal me pesó en la mano como si no fueran llaves, sino aire. Mi casa, mi primera casa comprada completamente solo desde que Elvira y yo nos habíamos casado. Volví a la urbanización cuando no había nadie. Hice la maleta con mi ropa. Metí mis herramientas buenas, los álbumes de fotos, el costurero de Elvira, la radio vieja, una caja de papeles y el pequeño joyero de madera que le fabriqué en nuestro 10º aniversario. 6 años de vida allí cabían en 2 maletas y 4 cajas. Eso fue casi lo peor. Entender hasta qué punto me habían reducido. Dejé 2 cartas. Una para Iván, otra para Leire. En la de Iván no grité, no insulté. Solo escribí que le quería, pero que no iba a vivir un día más donde me trataban como cartera y estorbo a la vez. Le expliqué que había descubierto el intento de transferencia, que el banco tenía constancia y que no aceptaría más acceso a mis finanzas. En la de Leire le prometí que aquello no tenía nada que ver con ella, que su abuelo no desaparecía y que, en cuanto me instalara, le enseñaría una sorpresa que construiríamos juntos. Me fui en taxi. Cuando el coche salió de la urbanización, no miré atrás. Los cementerios emocionales ya tienen suficiente con una sola despedida. El piso olía a cerrado y a pintura reciente. Amparo había pedido a su yerno unas sillas plegables y una mesa pequeña. Una vecina del tercero, Matilde, me dejó un colchón provisional. Otra me subió una olla con arroz al horno y me dijo: «No me devuelvas el tupper hasta que te sientas en casa». Ninguno me preguntó cuánto dinero tenía. Ninguno quiso mis claves. A veces basta una escalera con gente normal para recordarte que la dignidad todavía existe. A las 5 empezaron las llamadas. Iván, Claudia. Iván otra vez. Un número desconocido. Probablemente Octavio. No cogí. Llegaron mensajes.
Aita, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía. Esto no tiene gracia. Leire está llorando. No puedes irte así. Estás exagerando por un malentendido. Luego, uno que casi me hizo volver. Leire cree que se ha portado mal contigo. Llámala. Me senté en el colchón, con el móvil apretado entre las manos y una punzada en el estómago. Era el arma más vieja del mundo. Usar a la niña. Respiré. Conté hasta 10. Respondí solo a Iván. Estoy bien. Ya tengo casa. No vuelvas a decirle a Leire que esto es por ella. La veré este fin de semana. La contestación llegó al instante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿esto es lo que merecemos? Tuve que leerla 2 veces para entender que realmente lo había escrito. El abandono, al parecer, venía de mi parte. Yo, que había dado mi pensión, mi tiempo, mi espalda y media jubilación, yo era el ingrato. Esa primera noche dormí como no dormía desde antes de que Elvira enfermara. No por felicidad, por claridad. A veces el cuerpo descansa en cuanto deja de fingir que no está en peligro. Los días siguientes me dediqué a montar mi vida como quien recompone un taller tras un incendio. Compré un sofá de segunda mano, una mesa robusta para la cocina, cortinas sencillas, revisé la instalación eléctrica. Cambié 2 cerraduras. En el salón monté un banco de trabajo plegable, donde empecé a diseñar una casita de muñecas para Leire con madera contrachapada y restos que encontré en una carpintería de barrio. Trabajar con las manos me devolvía algo parecido a mí mismo. Cada corte limpio, cada lija, cada bisagra en miniatura, eran una forma de ordenar el ruido. Amparo venía a menudo. A veces con croquetas, a veces con periódicos, a veces solo con silencio del bueno. Hablábamos de Elvira, de los hijos, de lo caro que sale envejecer cuando lo haces delante de gente que ya te ha reducido a coste. Un jueves por la tarde me dijo: «Esto no se ha terminado, Mateo». «Lo sé. Tu hijo todavía cree que puede arreglarlo con palabras. Octavio no. Octavio irá por otra vía». No tardó en tener razón. 10 días después, sonó el timbre. Abrí y Leire se me colgó al cuello con tal fuerza que casi perdí el equilibrio. «Ay, Tite, ¿estás bien?» Mamá dijo que necesitabas espacio. Pero yo no sabía si espacio era que estabas triste o que te habías enfadado conmigo. La abracé. Olía a champú de manzana y a colegio. Contigo nunca te exigí. Nunca contigo. Detrás estaba Iván, con ojeras y el gesto duro de quien lleva demasiadas noches, defendiendo una versión de sí mismo que ya no se cree del todo. «Quería verte», dijo. «Ella siempre puede». Entraron. Leire recorrió el piso como si fuera un parque temático. Cuando vio el armazón a medio hacer de la casita sobre el banco, abrió la boca fascinada. «¿Es para mí? Es nuestra. Yo hago la estructura y tú decides cómo va por dentro». Sus ojos se encendieron de una forma que me dolió y me salvó al mismo tiempo. Iván se quedó en la cocina. Yo le serví café sin preguntar. Nos sentamos frente a frente en una mesa que todavía no tenía mantel. «¿Por qué no hablaste conmigo antes de irte?», preguntó. La pregunta tenía algo obsceno. Como si no hubiera habido oportunidad. Como si la conversación pendiente hubiera sido sobre cortinas. «Te hablé. Te pregunté por la transferencia. Me dijiste que 80.000 euros se te habían quedado preparados. Estábamos agobiados. Eso no te da derecho. No quería hacerte daño. Ya me lo hiciste». Bajó la mirada. Movió la taza entre las manos. «Leire te echa de menos». Ahí estaba el argumento real. Yo también la echo de menos. Por eso la veré siempre que quiera. Pero no voy a volver. Entonces cometió un error. Miró alrededor del piso y dijo: «Te has gastado casi la mitad de tus ahorros en esto». «Eso. No, te veo más tranquilo». «No. ¿Estás cómodo?» «No, te queda bien». Lo primero que le salió fue la cuenta. «Son mis ahorros, Iván». No insistió. Pero antes de irse, dejó caer otra frase, casi al pasar, que no sonaba suya. «Octavio está preocupado. Dice que una decisión tan impulsiva a tu edad, y encima sin consultarlo con la familia, podría indicar deterioro». Levanté la vista despacio. «¿Deterioro? No lo digo yo. Solo digo que quizá deberías hablar con alguien. Un profesional. Ya no era solo el dinero. Querían el control». Después de que se fueran, me quedé largo rato quieto frente al banco de trabajo. El taller interior del miedo se me puso en marcha.
Había oído historias, gente mayor a la que hijos y yernos convencían de firmar papeles, de someterse a valoraciones, de ceder poderes para ayudar con los trámites. Y, cuando querían darse cuenta, ya no podían mover ni un euro sin permiso. A la tarde siguiente apareció Octavio. No llamó antes, no pidió permiso. Lo vi desde el balcón salir de un coche negro y hablar con la presidenta de la comunidad en el portal con esa falsa cordialidad de hombre que domina recepciones y oficinas. Le abrí por no darle el gusto de verme esconderme. Entró y miró el piso como quien inspecciona una compra menor. Acogedor dijo, aunque un poco pequeño para alguien acostumbrado a una casa con jardín, dime a qué vienes. Se sentó sin que le invitara. Tu numerito está complicando muchas cosas. Claudia está hecha polvo. Iván no rinde en la obra. Leire está confundida. Y todo porque malinterpretaste una conversación. No malinterpreté la transferencia. Eso se habría aclarado. Se aclaró. Era un robo. Sonrió, pero ya sin calor. No uses palabras tan feas, Mateo. Nadie quería perjudicarte. Solo poner tu dinero a trabajar en algo que beneficiara a la familia. A tu nieta. Sin ir más lejos. Mi dinero ya trabaja. Me da independencia. Se inclinó hacia adelante. Independencia. Mira a tu alrededor. Un piso pequeño. Solo. Con vecinos desconocidos. ¿Eso llamas independencia? ¿Quién te recogerá del baño si te caes? ¿Quién controlará que no te confundas con la medicación dentro de 3 años? ¿Quién impedirá que un comercial te engañe firmando cualquier cosa? Le sostuve la mirada. Puedo pagar ayuda si la necesito. Puedo decidir yo. Entonces desapareció del todo el barniz. No entiendes en qué situación estás. Iván y Claudia tienen compromisos, deudas, una niña, una imagen que sostener. Tú tienes liquidez inmóvil. Si fueras razonable, pondrías de tu parte. Si no, habrá que estudiar otras vías. Legales. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Un hombre de tu edad que abandona de golpe la casa familiar, compra una vivienda sin consultar, corta el contacto financiero y actúa movido por paranoia. Hay jueces que ven eso y se hacen preguntas. Y hay médicos que saben leer ciertas señales. Lo dijo así, casi bostezando, como si estuviera hablando del tiempo. Mi pecho se llenó de una rabia antigua, limpia, casi alegre por fin. Necesitarás pruebas. Octavio entrelazó los dedos sobre la rodilla. Las pruebas se construyen. Un familiar preocupado. Un informe adecuado. Un relato coherente. España está llena de procedimientos de apoyo y de incapacidades encubiertas. La gente firma lo que haga falta cuando se lo presentas como protección. Se levantó. Todavía puedes evitarte un disgusto. Vuelve a casa. Ayuda con el negocio. Y hacemos como que aquí no ha pasado nada. Cuando cerró la puerta, yo seguía quieto. No de miedo, de ira concentrada. Ese hombre estaba dispuesto a llamarme incapaz para meterse en mi cuenta. Y lo peor no era él. Lo peor era que mi hijo le había abierto la puerta. Llamé a Amparo. Vino en 20 minutos. Se lo conté todo. No dijo, ya te lo dije. Solo marcó un número y me pasó el teléfono. Habla con Bruno. Es mi yerno. Lleva temas de mayores, tutelas, poderes, herencias, toda esa porquería, y odia a los listos. Bruno Salcedo apareció esa misma tarde. 45 años. Traje sin ostentación. Carpeta gris. Ojos atentos. La clase de abogado que no pierde tiempo impresionando porque ya sabe lo que vale. Escuchó. Tomó notas. Me hizo preguntas concretas. Fechas, importes. ¿Quién oyó qué? Si había mensajes, si el banco había emitido registro, si yo conservaba los extractos de mi pensión. Al final cerró la carpeta y me miró muy serio. Lo que describe encaja perfectamente en explotación económica a persona mayor. El intento de transferencia sin autorización ya es grave. La amenaza de forzar una valoración médica para restringir su autonomía es aún peor. Si movemos bien esto, los frenamos. No quiero meter a mi hijo en la cárcel. No hace falta querer eso para protegerse. Lo que necesitamos es blindarle a usted. Me explicó un plan claro. Primero, informe de capacidad por una geriatra independiente, no elegida por nadie de la familia. Segundo, revisión completa de testamento y poderes. Tercero, dejar por escrito, con fecha y firma,
que revocaba cualquier acceso previo concedido a Iván. Cuarto, abrir un expediente preventivo con servicios sociales y, si yo quería, también con Fiscalía de Mayores, no para denunciar de momento, sino para generar rastro. Quinto, recopilar todos los mensajes donde insinuaran que yo era una carga o que mi dinero debía servir a la familia. Pasé 3 días cumpliendo todo. La geriatra, la doctora Mireia Costa, me examinó con una minuciosidad que casi agradecí. Memoria, orientación, comprensión, cálculo, planificación, toma de decisiones. Al final dejó el bolígrafo, sonrió y dijo: «Señor Roldán, está usted mejor cognitivamente que muchos ejecutivos de 40 que veo en consulta. Le redactaré un informe impecable. Bruno también me hizo rehacer el testamento. La legítima de Iván seguía donde tenía que estar, porque yo no iba a convertirme en otra cosa, solo porque me hubieran herido. Pero el resto lo organicé de otro modo. Además, constituimos un pequeño fondo protegido para estudios de Leire que nadie pudiera tocar salvo ella al cumplir cierta edad. Si algún día querían usar a la niña como llave de mi dinero, encontrarían la cerradura soldada. El viernes por la noche sonó mi móvil. Era un mensaje enviado desde el teléfono de Claudia, pero escrito por Leire. «Ay, Tite, el domingo vamos a brunch contigo». Abuelo Octavio dijo que después iremos a ver a un médico muy simpático para que todos estemos tranquilos. Dice que ya ha hablado con él. «¿Te vienes?» Sentí cómo se me enfriaba la nuca. Llamé a Bruno inmediatamente. «Lo mueven este domingo. Comida primero, médico después. Octavio ya lo ha preparado». Hubo un silencio breve al otro lado. «Perfecto», dijo Bruno. «Que vengan». «¿Perfecto?» Sí. Cuando un manipulador cree que tiene el control, se vuelve confiado. Y cuando se vuelve confiado, habla de más. Vamos a dejarles que desplieguen el teatro en público. No dormí casi nada esa noche. Saqué mi camisa buena, la azul marino que Elvira me ponía en Nochebuena. Limpié mis zapatos. Me afeité despacio. Había algo casi ridículo en prepararse con tanto cuidado para ir a una emboscada familiar, pero también algo justo. Si querían tratarme como a un hombre al borde de la incompetencia, iban a encontrarse a uno perfectamente dueño de sí mismo. El domingo sonó el telefonillo a las 10 en punto. Bajé. Allí estaban los 3. Iván, Claudia y Octavio. Bien vestidos, sonrientes, demasiado correctos, como si fueran a una comunión. «Qué bien te veo», Aita, dijo Iván. «¿Será que duermo mejor?» Octavio sonrió. «Te llevamos a un sitio estupendo. Han abierto hace poco, brunch de autor». En el coche, Claudia intentó hablar del festival del colegio de Leire. Iván comentó el tiempo. Octavio no soltó el móvil. Yo dije poco. Guardaba la energía. El restaurante estaba en el centro, de esos que sirven aguacate sobre pan negro y cobran el zumo como si exprimieran diamantes. Nos sentaron en un reservado acristalado al fondo, suficientemente privado para hablar, suficientemente visible para que todo pareciera normal. Octavio pidió cava para brindar. Por la familia dijo. Alcé la copa, pero no bebí. Hubo un rodeo corto. Entonces Iván carraspeó. Aita, estamos preocupados por ti. Estos cambios, esta tensión, la compra del piso sin avisar, cortar de raíz, pensamos que quizá te vendría bien hablar con un especialista, solo para quedarnos tranquilos todos. ¿Todos?, pregunté. Sí, un geriatra, una valoración rutinaria, nada más. Miré a Octavio. ¿Un médico amigo tuyo, quizá? Por primera vez perdió el ritmo medio segundo. Es un profesional reconocido. ¿Cómo se llama? El doctor Salvatierra. Curioso. Claudia tomó aire. Mateo, por favor, no lo conviertas en un drama. Si todo está bien, sales de dudas y listo. ¿Y si me niego? Octavio dejó la copa. Entonces tendremos que hacer lo que corresponda. Porque una persona vulnerable no siempre sabe que lo es. La frase quedó flotando como humo. Yo apoyé los codos en la mesa, muy despacio. Interesante. Sobre todo porque yo sí he investigado al doctor Salvatierra. En 2023 recibió una sanción del colegio por emitir informes de aptitud y dependencia con irregularidades documentales en 2 procedimientos civiles. No le retiraron la colegiación, pero quedó advertido. Mala elección para una trampa tan delicada.
El color se vació de la cara de Claudia. Iván giró la cabeza hacia Octavio, sorprendido de verdad. Era evidente que él no lo sabía. ¿De qué hablas?, masculló Octavio. No tuve que responder. En ese momento apareció Bruno Salcedo junto a la mesa, impecable, con una carpeta negra bajo el brazo. Buenos días, perdón por el retraso, soy el abogado del señor Mateo Roldán. Nadie le había invitado a sentarse, pero lo hizo igual, y con una naturalidad devastadora. Esto es un asunto familiar, dijo Octavio, tenso. Precisamente por eso, conviene que quede claro. En contextos como este, la familia suele confundir cariño con control y herencia con derecho anticipado. Bruno abrió la carpeta. Sacó primero el informe de la doctora Mireia Costa, luego el documento de revocación de accesos bancarios, después una copia certificada del registro del banco sobre el intento de transferencia bloqueado, y por último, un borrador de denuncia preventiva con fechas, nombres y una exposición clara de hechos. Lo fue colocando sobre la mesa uno a uno, no con teatralidad, con precisión. Mi cliente se sometió hace 4 días a una valoración geriátrica integral independiente. Resultado: plena capacidad cognitiva, juicio conservado, autonomía funcional suficiente para gestionar patrimonio y vida diaria. Además, aquí consta que el día tal se intentó una transferencia online de 80.000 euros desde su cuenta utilizando claves antiguas que su hijo seguía conservando. Y aquí tenemos los mensajes posteriores, en los que se le presiona emocionalmente usando a la menor y se cuestiona su criterio por haber comprado una vivienda por cuenta propia. Iván se quedó helado. Yo no. No termine esa frase si no quiere empeorarla, cortó Bruno, amable y afilado a la vez. Octavio intentó recomponerse. Lo que usted llama presión son preocupaciones legítimas de la familia, no respondió Bruno. Lo que yo llamo presión es amenazar con procedimientos de apoyo basados en informes de complacencia para acceder al patrimonio de un adulto que no presenta incapacidad alguna. Y eso, señor Valcárcel, roza varias líneas penales y civiles que le aseguro que no le conviene cruzar. Claudia bajó la vista y empezó a retorcer la servilleta entre los dedos. Iván parecía de pronto mucho más joven y mucho más viejo al mismo tiempo. Aita, susurró. Yo solo quería... ¿Querías qué?, pregunté mirándolo de frente por primera vez en semanas. ¿Montar un negocio con mi dinero sin pedírmelo? ¿Llamarme deteriorado cuando te cerré la caja? ¿Decirme que me mantenías mientras yo pagaba y criaba? No levanté la voz. No hizo falta. La verdad, cuando llega tarde, suele llegar pesada. Bruno siguió. Mi cliente está dispuesto a no presentar hoy mismo esta documentación, ni ante Fiscalía ni ante el juzgado, siempre que se cumplan 4 condiciones muy simples. Primera, el señor Iván Roldán no volverá a acceder, intentar acceder o solicitar acceso a ninguna cuenta, clave o producto financiero de su padre. Segunda, el señor Octavio Valcárcel cesará de inmediato todo contacto directo o indirecto con mi cliente. Tercera, no se iniciará ninguna valoración médica, procedimiento de apoyo, tutela de hecho ni gestión patrimonial sobre el señor Roldán sin solicitud expresa de éste. Cuarta, la relación entre abuelo y nieta no se utilizará como moneda de presión bajo ningún concepto. Silencio. El camarero apareció para preguntar si deseábamos pedir los huevos benedictinos. Nadie le contestó. Se fue entendiendo que había irrumpido en una guerra elegante. Eso es ridículo, dijo Octavio al fin. No se puede apartar así a una familia. Se puede apartar a quien intenta convertir a un hombre en incapaz para vaciarle la cuenta, replicó Bruno. Iván tragó saliva. Acepto, dijo rápido. Iván, gruñó Octavio. He dicho que acepto. Fue la primera vez que vi a mi hijo contradecir a ese hombre. Tarde. Débil. Pero real. Octavio lo miró con un desprecio helado. Luego me miró a mí. No ha terminado. Bruno cerró la carpeta con una suavidad casi insultante. Al contrario, para usted sí. Octavio se puso en pie, tiró la servilleta sobre la mesa y salió del reservado sin despedirse. Claudia dudó un segundo y fue detrás, sin atreverse a mirar a nadie. Nos quedamos los tres. Iván parecía hundido. No derrotado por mí, sino por la imagen de sí mismo reflejada de golpe desde fuera.
Tardó varios segundos en hablar. ¿De verdad me ves como un ladrón? La pregunta me dolió más de lo que me había dolido cualquier amenaza de Octavio. Te veo como un hombre que se dejó arrastrar por la ambición de otro hasta cruzar una línea que jamás debió acercarse. No sé si eras un ladrón antes de intentar sacar ese dinero. Sé que después ya no pude seguir confiando. Se le humedecieron los ojos. Pensé que te lo devolvería, que era por una buena causa. Eso es lo que se dicen los que se roban a sí mismos antes de robar a los demás. No discutió. Bajó la cabeza. ¿Puedo seguir trayendo a Leire? A Leire la trae siempre. Ella no tiene culpa de nada. ¿Y yo? Tú tendrás que aprender a venir sin agenda. Salimos del restaurante sin tocar la comida. En la puerta, Bruno me puso una mano en el hombro. Ha ido bien. No siento que haya ido bien. Ha ido limpio. No es lo mismo, pero a veces es lo máximo que se puede conseguir. Los meses siguientes no fueron una reconciliación. Fueron algo más incómodo y quizá más verdadero, una tregua vigilada. Leire venía todos los miércoles y fines de semana alternos. Acabamos la casita de muñecas juntos. Ella eligió ponerle una escalera exterior, un porche con toldo verde y una cocina roja porque las cocinas felices tienen que verse desde lejos. Después construimos una librería para sus cuentos, una caja de secretos y más tarde, una caseta para pájaros que quedó tan torcida que nos reímos hasta dolernos el estómago. Iván la traía y la recogía. Al principio apenas intercambiábamos 5 frases. Ha comido. Tiene ensayo el martes. No le des mucho azúcar. Luego un día se quedó a café. Hablamos del colegio. Otro sábado me preguntó por una cerradura que se le atascaba en casa. El viejo reflejo de pedir ayuda a su padre seguía ahí, debajo de la costra. Yo le expliqué cómo ajustar el resbalón y cuándo cambiar el bombín, pero no fui. Todavía no. Claudia tardó más. Durante semanas no apareció. Cuando por fin vino a buscar a Leire una tarde de lluvia, estaba sola. Tenía el maquillaje corrido, como si hubiera llorado en el coche, y luego hubiera intentado arreglarlo con prisa. No te preocupes, dije. Leire está terminando un dibujo. Mateo. Empezó, pero se frenó. Solo venía a por ella. No insistí. Ella tampoco. La culpa, cuando no se usa para manipular, suele quedarse sin palabras. Me enteré por Amparo de que el famoso proyecto del gastrobar se había caído. No consiguieron la licencia. El socio que Octavio prometía resultó ser humo y, por lo visto, varias facturas de otra promoción salieron a la luz en una inspección fiscal. Un par de meses después corrió el rumor de que Octavio había tenido que vender 2 activos a toda prisa y que hasta su mujer se había cansado de enterarse de ciertas ingenierías patrimoniales por terceros. Yo no celebré nada. Los hombres así no aprenden por un golpe, solo cambian de objetivo, pero sí sentí una calma seca, la de quien confirma por fin que su intuición no estaba loca. Mi casa empezó a parecerse a mí. Colgué en el salón una foto grande de Elvira sonriendo en la playa de Lekeitio, con el pelo revuelto y los pies enterrados en arena. En el balcón puse romero y albahaca. En la cocina recuperé sus recetas y después de 4 intentos fallidos conseguí que el marmitaco supiera casi como el suyo. Los vecinos me conocían ya por nombre. Matilde me dejaba naranjas en la puerta cuando iba al huerto de su hermano. El del primero me pidió ayuda para arreglar un cerrojo. Yo le cobré un café y una tortilla. Empecé a sentir algo muy sencillo y muy raro. Que mi vida volvía a tener bordes propios. Un miércoles, mientras Leire lijaba la madera de una nueva estantería, levantó la vista y me preguntó: «Ay, Tite, ¿tú eres rico?» Casi me atraganto con el café, no como sale en internet. Entonces, ¿por qué se peleaban tanto por tu dinero? Los niños no se pierden nada, solo tardan un poco más en ponerle nombre. Pensé mucho antes de contestar, porque hay personas que confunden querer con poseer. Y cuando alguien se acostumbra a decidir por ti, le molesta que un día cierres la puerta. Leire frunció el ceño, concentrada. Yo no quiero tu dinero. Ya lo sé. Yo quiero que me enseñes a hacer la puerta pequeñita del armario. Sonreí. Eso sí te lo puedo dar. En diciembre, Iván me pidió quedar a solas. Fuimos a caminar por el cauce del Turia una mañana fría. Tardó media hora en entrar en materia. Hablamos del trabajo, de Leire, del tiempo, de cualquier cosa que no doliera.
Al final se detuvo junto a un banco y soltó la verdad de golpe, como quien lleva meses cargando sacos. Octavio me metió en la cabeza que sin ese negocio nos quedaríamos atrás, que todos estaban invirtiendo, creciendo, escalando, que tú no necesitabas ese dinero, que era absurdo tenerlo quieto mientras yo me mataba pagando letras. Al principio pensaba pedírtelo, luego empecé a pensar que, total, después te lo devolvería. Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba justificándolo todo. Eso no te lo metió nadie si no había algo tuyo dispuesto a escucharlo. Lo sé. Fue la primera vez que dijo, lo sé, sin defenderse después. No te pido que se te olvide, añadió, pero no quiero seguir siendo ese hombre. Lo miré. Tenía canas nuevas en las sienes, ojeras, el gesto menos arrogante. Seguía siendo mi hijo, y seguía siendo el hombre que había abierto mi cuenta sin permiso. Las dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Ese fue uno de los aprendizajes más incómodos de mi vejez. Entonces no empieces por pedirme perdón. Empieza por vivir de un modo que haga innecesario pedirlo cada 6 meses. Asintió. Aceptó la frase sin protesta. Ya era algo. Nunca volví a ver a Octavio cara a cara. Intentó llamarme una vez desde un número oculto. Bruno le respondió con un burofax que debió de dejarle el apetito torcido. Después, silencio. Mejor así. Hay gente que no merece ni el lujo de un último enfrentamiento. La verdadera venganza, descubrí, no fue hundirle ni denunciarle ni verle caer. Fue salir de la jaula antes de que me acostumbraran a llamarla familia. Fue impedir que convirtieran mi edad en un argumento contra mí. Fue pagar mi propia luz, abrir mi propia puerta y acostarme sabiendo que ninguna transferencia iba a salir de madrugada sin mi firma. La dignidad no hace ruido cuando vuelve, pero se nota en todo. En cómo bebes el café, en cómo colocas las llaves sobre la mesa, en cómo respiras cuando nadie te vigila. Han pasado ya 9 meses desde aquel brunch. Leire sigue viniendo. Está obsesionada con construir una ciudad entera de madera en miniatura. Una librería, una panadería, una plaza y un kiosco con techo azul. Dice que cuando la terminemos me dejará vivir en la casita grande si me porto bien. Yo le digo que solo acepto si hay taller abajo. Se ríe con la cabeza hacia atrás, como hacía Elvira cuando estaba verdaderamente feliz. Iván y yo no estamos curados. Estamos trabajando, que es otra cosa. Hay días en que hablamos con naturalidad. Hay otros en que una palabra mal puesta me devuelve al sonido de aquella cuchara cayendo en la cocina, y entonces se me cierra algo dentro. Pero ya no vivo prisionero de ese momento. Ya no me define. La confianza rota tarda en soldarse. A veces no vuelve nunca con la misma forma. Pero incluso el metal reparado puede seguir sosteniendo peso si dejas de fingir que no se partió. A veces, por la noche, me siento en el balcón con una manta sobre las piernas y pienso en Elvira, en cuanto habría odiado todo esto, en cómo habría detectado antes que yo lo que estaba pasando, en lo poco que cuesta, cuando uno enviuda y se vuelve útil en casa ajena, pasar de ser querido a ser recurso. Pienso también en los miles de hombres y mujeres mayores que no tienen un amparo, ni un Bruno, ni una cuenta todavía a su nombre, ni fuerzas para salir con 2 maletas. Y me digo que estuve a punto de convertirme en uno de ellos por la sencilla razón de que me avergonzaba aceptar que mi propio hijo me estaba usando. Eso fue lo más difícil de admitir. No el intento de robo. No la amenaza médica. No, Octavio. Lo más difícil fue mirar de frente la versión de mí mismo que prefería ser explotado antes que sentirse solo, porque la soledad asusta. Y la familia, incluso rota, sigue teniendo un poder raro. Consigue que uno aguante cosas impensables con tal de no reconocer que ya no le quieren como antes. Yo aguanté demasiado por miedo a perder a Leire y por lealtad a una imagen de Iván que se había quedado congelada cuando tenía 10 años y se dormía en mi pecho viendo dibujos. Pero los hijos crecen, y algunos, si no se vigilan por dentro, aprenden a medir el amor con calculadora. La mañana de Reyes, Leire vino temprano con una caja envuelta torpemente. Era un llavero de madera con mi nombre mal grabado y una casita diminuta colgando. Para que nunca pierdas tus llaves, me dijo. Eso sería difícil. Soy cerrajero. Ya, pero este es especial, porque esta es tu casa de verdad. Me quedé sin habla. A veces los payoffs más fuertes no llegan con gritos ni humillaciones públicas. Llegan con una niña de 9 años
entendiendo exactamente lo que los adultos tardaron meses en comprender. Esa tarde, mientras preparaba chocolate caliente y el piso se llenaba de olor dulce y risas, miré alrededor. La foto de Elvira, las herramientas ordenadas, la madera sobre el banco, la bufanda gilet tirada en el sofá, la luz de invierno entrando por la ventana. Y lo supe con una certeza que me recorrió entero. No me habían echado de una casa. Me había salvado a tiempo de convertirme en invitado permanente dentro de mi propia vida. Y eso, a mi edad, valía más que cualquier cuenta, cualquier herencia y cualquier negocio brillante prometido por hombres con traje y hambre. Si hay alguien en tu entorno al que están haciendo dudar de su propia lucidez para tocarle lo suyo, no mires hacia otro lado. Y si quieres más historias así, déjame tu comentario y acompáñame en la próxima.